Un grito desesperado. Capítulo 2. El robo del portafolios. La calígrafa perfecta brillaba delante de mí. La observé superficialmente con gran desconfianza. Su lectura dejando un extraño sabor metálico en el paladar. ¿Quién hubiera pensado que en ese portafolios robado iba a encontrar documentos tan personales? Todos serían así. Tenía conocimiento de que el colegio al que asistía había sido originalmente un centro de capacitación para empresas. Incluso, a la fecha, aún se daban cursos de principios para el éxito, relaciones humanas y personalidad. Pero desde hacía unos 5 años, el motivo central del instituto no era los cursos, sino la preparatoria intensiva. El cambio de giro tendría una relación con la penosa experiencia relatada por el autor de aquella carta. Pudiera ser. Pero si era así, no me conmovía. En realidad, había muy pocas cosas que podían conmoverme. Quizás ninguna. Estaba acostumbrado a reaccionar como la carga social del delincuente, en potencia, que me habían convencido que era. Sin embargo, a veces mi papel me disgustaba, sobre todo cuando, motivado por alguna circunstancia especial, percibía la sensación interna de no ser tan malo, y la lectura de esa carta había despertado en mí una sensación así. Sacudí la cabeza apresivamente y arrojé los folios al guardarropa. Seguramente, todo lo escrito allí no era más que una fantasía imaginada por ese hombre a quien yo detestaba sobremanera. En mi entendimiento, no había posibilidad de que alguien pudiera experimentar sentimientos tan nobles y menos él. Me consolé con razonamientos apropiados. Si esa carta era verdad, el director de mi escuela era fanático, santurrón y un marica declarado. Exactamente. Para poder relatar cómo hurté ese portafolios, primero necesito hablar de un personaje importantísimo de aquella época de mi vida, mi hermano Saúl. Era un tipo bastante impredecible. Se tomaba muy en serio su papel de hermano mayor, atribuyéndose el privilegio de amonestarnos a Laura y a mí a diario. Cuando lo desafiábamos se alteraba inmoderadamente y no le hablaba a nadie durante días. Con frecuencia discutía con el tirano de papá y consolaba a la mártir de mamá, pero nada mejoraba en casa. No entendía mis consejos de que aceptara las cosas así. Realmente era un sujeto raro y por ello, incluso, se había ganado mi secreta admiración. Le gustaba tocar la guitarra hasta altas horas de la noche y también escribía poesías. Mis amigos y yo nos burlábamos mucho de eso. Una mañana mis compañeros de grupo le jugaron una broma y él mismo planeó y consintió, cuyas circunstancias llegaron a extremos inverosímiles. Lo encerraron en el baño con una muchacha, clausuraron las salvas anteriores, usando un enorme candado y tiraron la llave por la coladera. La, algar la algarabía resonó en todos los pasillos. Hubo aplausos, cantos, gritos. A los pocos minutos la escuela entera estaba enterada de que Saúl y su novia se hallaban solos en el sanitario, haciendo quién sabe qué suciedades. Hubo que llamar a un cerrajero para que pudiera abrirles. Y, ¿cómo fue posible dar con los cómplices de tan original travesura? Detuvieron a la dirección a los amantes protagonistas. Acudí a las oficinas para esperar que lo pusieran en libertad después de amonestarlo. Pero el asunto se complicó. Llamaron por teléfono a mi padre. Nunca lo hubieran hecho. Lo vi entrar en la recepción del colegio, con aire de prepotencia.
ni siquiera haberse quitado la bata blanca que lo distinguía en su trabajo. Soy el doctor Hernández, le gritó a la secretaria. Me llamaron para decirme que iban a expulsar a mi hijo. Tengo muchos pacientes y no puedo darme el lujo de hacer antesala, así que haga el favor de anunciarme de inmediato con el director. El máximo censor salió a recibir al escandaloso visitante. Pase por favor, Saúl. Está aquí con su novia. Me quedé afuera tratando de escuchar lo que se decía en el privado. No fue difícil. Papá recibió las quejas haciendo grandes aspamientos, preguntando teatralmente cómo era posible todo eso. Mi hermano alzó la voz para defenderse y fue abofeteado cruelmente frente al director y la novia. Después hubo un momento en el que no se escuchó nada. En ese silencio imaginé a la chica llorando a cántaros, al administrador como estatua de hielo, incrédulo, de la agresividad que había presenciado, y a mi hermano aguantando estoico el dolor de la humillación. Unos minutos después, se abrió la puerta del despacho y salió Saúl detrás de papá. ¿A dónde crees que vas, muchachito? Y al decir esto, lo sujetó por la oreja. Saúl sudaba y tenía el rostro extremadamente rojo. Se liberó de la mano opresora de un zarpazo y echó a caminar hacia afuera, sin decir nada. Un momento, detente, o te arrepentirás toda tu vida. En la calle varios estudiantes observamos la penosa escena en la que el adulto trataba de sujetar al joven, jalándolo de los cabellos mientras éste se defendía ágil y ferozmente para alejarse de pasos rápidos del lugar. Saúl no volvió a casa, nadie supo a dónde fue, por lo que el papá se la pasó llamando por teléfono a todas las autoridades de la ciudad para reportar al fugitivo. Mamá estuvo llorando inconsolablemente y Laura y yo nos acostamos en la excitante novedad de que el primogénito había abandonado el nido. No podríamos creer que hubiera tenido tanto valor y con el pensamiento le mandábamos nuestras calurosas felicitaciones. Esa tarde, mucho tardó en caer la noche y conciliar el sueño. Me preguntaba constantemente a qué lugar iría un joven al escapar de casa. Deseaba saberlo para tener la opción de hacer lo mismo cuando mi familia se hartara y yo no faltara mucho para ello. Al día siguiente, muy temprano, diré de madrugada, papá entró a mi habitación haciendo mucho ruido y llamándome holgazán. Me destapó, arrojando las cobijas al suelo y asusándome para que me levantara. Despertarte, muchachito. Voy a ir contigo a la escuela para agilizar la entrada de los alumnos a ver si parece tu hermano. Sinceramente, ¿crees que irá a clases después de escapar de casa? Me incorporé para recoger las sábanas y echarme nuevamente encima. Permíteme que me ría. Jo, 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 jo. Papá se puso verde, más por no tener la razón que por mi insolencia, pues ante él tener la razón era un pecado mortal. De cualquier modo, iremos a la escuela. Quiero hablar con el señor Yolsa para ponerlo al tanto de lo que hizo tu hermano. Ese maldito director chismoso, susurré. Por su culpa está pasando lo que está pasando. Me levanté indolentemente y me vestí. Estuvimos en el colegio justo antes de la hora de la entrada y poco tiempo llegó el director. Papá lo interceptó para preguntarle de modo presuntuoso por qué se había propuesto echar a perder la vida de sus hijos, lo cual, por agresivo e incoherente, me asombró bastante. Varios compañeros curiosos se detuvieron a escuchar la inminente discusión, pero el licenciado Yolsa los invadió invitándolos a pasar a su privado. Ya adentro, los dos hombres se miraron fijamente como viejos enemigos.
Mi padre se calmó un poco, pero no dejó de levantar la voz. Usted no ha sabido guiar a mis hijos. Uno viene aquí brindándole toda la confianza, paga puntualmente las colegiaturas. ¿Y qué recibe a cambio? Unos muchachos tímidos y acomplejados. Saúl ha caído tan bajo por culpa de usted. El señor Solsa se frotó la barbilla con aire preocupado. Su trabajo consistía en atender vecinos quejosos, empleados irresponsables, inspectores corruptos, sindicalistas prepotentes, alumnos groseros como yo, y padres de familia desequilibrados como el mío. Sin embargo, no parecía haberse acostumbrado del todo a tales situaciones. Tomó asiento y con además cortés invitó a papá a hacer lo mirara de frente a él, también a mí, y con la mirada me indicó que me sentara. ¿Quiere explicarme de qué se trata exactamente, doctor Hernández? Ayer mi hijo Saúl se fue de la casa. ¿De veras? Preguntó interesado. ¿Y qué le hace suponer que fue por mi culpa? ¿Que no había necesidad de llamarme para darme la queja? Todos los jóvenes llegan al sexo con sus novias. El director abrió el cajón central de su escritorio para extraer una cajita con pastillas medicinales. Tomó una y se la echó a la boca de inmediato, mientras movía la cabeza negativamente. Vaya manera de empezar el día. Acto seguido, descolgó su intercomunicador para pedirle al archivista el expediente de Saúl y el mío. Sin quererlo, salté de mi silla. ¿El mío? Yo solamente estaba de mirón. No tenía vela en el entierro. ¿Qué o por qué pediría también mi expediente? Me volví a sentar. Hubo un silencio desagradable. Finalmente la secretaria entró presentándole las carpetas y el licenciado comenzó a decir con voz firme: Doctor Hernández, su hijo Saúl tiene antecedentes muy graves y fue admitido aquí condicionalmente. Aún así, su historial está lleno de irregularidades. Ayer no hubo tiempo de analizarlo, pero fumar en clase, contestar alteradamente a los profesores, no cumplir con tareas e irse de pinta con notas comunes y respectivas en este registro. Además, ya había estado a punto de ser expulsado en otra ocasión. Mi padre alzó una ceja simulando indignado y me reí interiormente de él. Se dio de golpes con otro joven que al parecer pretendía a su novia en turno. En esa oportunidad armó un gran alboroto. Vinieron patrullas y los vecinos me citaron para hacerme prometer que eso volvería a suceder en esta calle. Lo tuve detenido en mi oficina durante casi una hora. Intentamos comunicarme con usted, pero fue inútil. Tampoco su esposa pudo ser localizada, así que llené su forma de expulsión y se la entregué. Entonces su hijo me dijo que me odiaba, que odiaba este mundo, esta vida, esta escuela y a sus padres. Después eso me echó a llorar y en llanto demostraba su gran congoja enorme. El licenciado se levantó ligeramente apuntando con el índice. Doctor Hernández, si no ha visto a su hijo llorar de esa manera últimamente, usted está muy lejos de él para poderle ayudar. Volvió a sentarse y antes de continuar pareció recoger las palabras. Ante la situación tan patética, no pude dejar de dar una oportunidad. Sentí que él, en el fondo, Saúl, no era el culpable de sus yerros. Un joven que se desprecia tanto a sí mismo debe tener una pésima familia. El origen de la autovaloración de un individuo se halla en su familia. La gente se comporta en la calle como aprendió a hacerlo en su casa. Si Saúl está en malos pasos, no hay más culpables que usted o su esposa. Su padre estaba petrificado
El matiz sanguíneo de sus mejillas se hizo percibir su cólera. Esta era tal como no podía hablar el director. En principio y en cambio, se mostraba mucho más seguro e impérrito que al principio. Seguidamente abrió mi expediente y comenzó a hojearlo con detenimiento. Su hijo Gerardo es nuestra muestra de que le estoy diciendo. Para que se callara, lo miré con todo el repudio que pude, pero el individuo pareció no importarle mi amenaza visual. Es impuntual, faltista, flojo. Los profesores lo reportan como un alumno de última categoría. Por si no lo sabía, él también ha estado a punto de ser expulsado, no por irregularidades graves, sino por la infinidad de reportes sencillos de disciplina y apatía. Gerardo es un cabecilla por los malos actos. Indica que a sus compañeros a cometer pillerías, entrando siempre de forma de salir expulsado. Pero los maestros y yo nos hemos dado cuenta de su juego. Detrás de las infiltraciones de sus amigos siempre está él. Reconozco que es muy inteligente y estoy así casi seguro de que también en su casa aparenta ser un buen hijo, pero secretamente acumula un gran rencor de lo que hace atentar contra todos. Cuando se siente resguardado, mi padre, mordiéndose feamente el labio inferior, se volvió hacia mí con claras intenciones de matarme, pero yo no me hice el disimulado, clavándome en la vista al directorucho. Tarde o temprano me las pagaría. Papá se puso de pie, listo para salir de ahí. El señor Tadeo Yolsa levantó la voz con la firmeza de alguien que ha ganado un invite. Doctor Hernández, sus rabietas de padre indignado no ayudarán en nada. Sus hijos son listos pero terriblemente infieles. Tanto Raúl como Gerardo necesitan recuperar el primer lugar de autoestima. ¿Entiende esto? Como suele corregirlos acerca de ellos para tratar de entender sus razones y después los guía con mano fuerte, pero amistosa, o simplemente les grita, los insulta y bofetea, como hizo ayer con Saúl en esta oficina. Permíteme que en su lugar se apliquen sobrenombres y se hagan burlas y críticas destructivas, se alcen las capacidades de unos para menospreciar a los otros, se invoquen deseos de tal o cual hijo, sea distinto o se admiren envidiosamente las condiciones de otras familias. Si así ha sido, usted ha creado en ellos una autoevaluación peligrosamente pobre. Todo ser humano aprende a autovalorarse en el lugar donde crece, ayudando de las personas con quien vive. De la familia nacen las expectativas del individuo, su moral, su forma de sentir, su personalidad. El director parecía ansioso de continuar hablando como si hubiese esperado durante meses la oportunidad de decirle todo eso. Y mi padre se volvió hacia él con la vista desencajada. Por un momento pensé que se le echaría encima. ¿Usted? Los maestros, tartamudeó, visiblemente afectado, son demagogos y engreídos. Creen tener el derecho de meterse en la vida de los demás, como si fuesen perfectos. Doctor Hernández, usted y yo ya nos conocíamos. Yo lo consideraba un hombre sensato, pero en estas dos últimas entrevistas me he percatado que necesita una gran ayuda. Si sus hijos se pierden o fracasen, no habrá otro responsable del director más que usted. Vi cómo mi progenitor apretaba los puños hasta que los mullidos se le pusieron blancos. Su siguiente objeción apenas fue inteligible. Ustedes, los maestros, se creen sabios, le devuelven la responsabilidad a uno, pero son incapaces de hacer algo por los muchachos. Cabizbajo dio la vuelta y sin despedirse salió bruscamente del lugar.
Al verlo alejarse por primera vez, me percaté de que no era tan inmune como yo había pensado. Sentí lástima por él. Además, su estatura me pareció más baja de lo que siempre creí. El director corrió para alcanzarlo. Posiblemente no deseaba que lo desvanecía terminara de ese modo. Me quedé en la oficina solo. Miré a mi alrededor buscando algo, y no sabía qué. El portafolio personal del señor Tadeo estaba a un lado del escritorio. Lo tomé y salí como relámpago para evitar ser detenido por la secretaria. En la calle, los dos adultos aún discutían. No me detuve. No quería saber nada del asunto. Durante horas caminé por las avenidas abrazando fuertemente el portafolio robado. Sentía ganas de llorar, pero no comprendía la razón. Quizás de haber dicho en mi presencia conceptos muy serios de los que jamás había pensado. Uno especialmente cruel y verdadero. Me taladraba las sienes que mis hermanos y yo éramos inteligentes, pero terriblemente infelices.